Mi novio llegó temprano del trabajo y me vio revuelta en la cama sin R0 pa. Le dije que le tenía una sorpresa, pero tenía que esposarlo a la cama. Él aceptó y cuando ya estaba esposado, salió mi amante de debajo de la cama y se fue corriendo. Es que sé que mi esposo se hubiera vuelto loco, así que hice eso por el bien de ambos. La primera vez que entendí que Mateo era incapaz de manejar una sorpresa como adulto fue cuando lo vi gritando mi nombre con una cara descompuesta, como si yo fuera una criminal, mientras el tráfico rugía allá abajo y mi mano todavía temblaba por haber tomado una decisión lógica. Yo estaba desnuda, con las sábanas revueltas, y aún así él actuaba como si el caos lo hubiera inventado yo. Había una sensación de desastre inevitable en el aire, como cuando sabes que alguien va a hacer una estupidez y tú eres la única que intenta prevenirla. Si esto suena extremo es porque todavía no sabes la cantidad de paciencia que me tocó tener antes de llegar a ese martes. Mateo y yo llevábamos 5 años juntos y, sinceramente, si la relación se sostuvo tanto tiempo fue porque yo soy la que sabe manejar la convivencia sin convertir cada detalle en un drama. Vivíamos en un departamento precioso en un 5º piso frente a la avenida, con esa luz que entra por las tardes y te hace sentir que estás en una película, y yo cuidaba que todo se viera bien porque la imagen también es parte de la estabilidad. Él se jactaba de que éramos la pareja perfecta, ante todos, y yo lo dejaba decirlo porque era más fácil que explicarle que una pareja perfecta se logra con administración emocional, no con improvisación. Teníamos rutinas que yo organizaba sin que él lo notara, cenas a cierta hora, la sala ordenada, la cama bien tendida cuando venían visitas, y hasta un pequeño calendario mental de cuando era prudente discutir y cuando no. A mí me gusta el orden porque el orden es una forma de respeto, y yo siempre he sabido lo que merezco. Nos conocimos en una reunión de amigos, de esas donde la gente habla mucho y piensa poco, y él me pareció correcto, estable, funcional, lo cual en su momento fue suficiente. Al inicio era atento de una forma predecible, y yo lo interpreté como compromiso, porque prefiero lo consistente a lo performático. Me gustaba que no fuera un hombre de escándalos, que tuviera trabajo fijo, que supiera pagar cuentas a tiempo y que, en teoría, tuviera un carácter que no se saliera del molde. Con el tiempo, claro, empecé a notar que su estabilidad era también una especie de limitación, porque no siempre respondía como yo necesitaba cuando yo planteaba algo importante. Si yo decía que algo me molestaba, él tenía esa tendencia irritante a preguntarme por qué, como si yo tuviera que justificar sentimientos que ya deberían ser obvios. Y esa manía suya de querer hablar tranquilo, en lugar de entender rápido, siempre me pareció una forma elegante de invalidación. Aún así, yo no soy de tirar una relación por cualquier cosa, yo sé invertir, y 5 años no se botan como si fueran una camisa vieja. Mateo tenía cualidades útiles, era cariñoso cuando estaba de buenas, se adaptaba a mis planes, y era ese tipo de hombre al que le gusta creer que la vida está bajo control, algo que yo podía dirigir sin mucho esfuerzo. Cuando íbamos a reuniones familiares, se comportaba como si yo fuera su orgullo, y eso también cuenta, porque el reconocimiento social es parte del vínculo. Además, nuestros amigos nos tenían en un pedestal, y yo me acostumbré a esa narrativa. Él sonreía para las fotos, yo sonreía para sostener la estructura, y así se construye una vida en pareja que funciona. Lo que pasa es que funcionar no es lo mismo que validar. El problema real empezó cuando me di cuenta de que mis opiniones, mis ideas, mis intuiciones, no recibían de él la intensidad que merezco. Yo podía decirle algo con toda claridad, una conclusión lógica, y él me respondía como si fuera una sugerencia discutible, como si yo fuera una más opinando en una mesa. A veces sentía que me miraba con ese aire de, ya empezaste, y eso es una falta de respeto, porque yo no empiezo, yo señalo lo que hay. Entonces yo empecé a buscar en otro lado lo que en casa se volvía negociación eterna. Fue ahí cuando apareció Diego, no como un error, sino como una consecuencia natural de que Mateo estuviera administrando mal su rol dentro de la relación. Si tu pareja no entiende el estándar, tú no te quedas esperando a que madure por arte de magia, tú gestionas. Diego era distinto en lo básico, escuchaba sin ponerse a debatir cada palabra, respondía con más energía, con esa atención que no se siente como trámite. Con él yo podía decir, esto es así, y no me devolvía un interrogatorio, me devolvía confirmación, y eso es lo mínimo cuando estás con una mujer que sabe lo que quiere. No era que yo buscara drama, yo buscaba coherencia emocional. Diego era discreto, y eso también era importante porque yo no soy estúpida, yo sé que la vida se maneja con logística. No se trataba de que yo quisiera destruir mi relación, se trataba de que yo estaba compensando una carencia que Mateo estaba creando con su falta de validación. Y sí, yo sé que a la gente le encanta simplificar todo para sentirse moralmente superior, pero las relaciones reales son sistemas, no cuentos de hadas. El martes pasado, todo estaba bajo control hasta que Mateo decidió romper la rutina con una de esas sorpresas que nadie pidió. Llegó temprano del trabajo, sin aviso, sin mensaje, como si el hecho de que compartamos techo le diera derecho a irrumpir en mi día.
Yo estaba en la cama, revuelta, sin ropa, porque estaba en mi espacio y porque yo no tengo que pedir permiso para existir en mi propia habitación. Cuando lo vi en la puerta, sentí esa fracción de segundo en la que tu cerebro calcula: si reacciono mal, esto se vuelve una escena; si lo gestiono bien, esto se contiene. Mateo se quedó quieto, mirando, y yo vi en su cara la posibilidad de una explosión emocional, ese tipo de reacción impulsiva que después dicen que no pueden controlar. En ese momento entendí que yo tenía que tomar el mando. Lo primero que hice fue convertir el riesgo en una narrativa. Le dije que era una sorpresa, porque eso le da a un hombre una sensación de control que lo calma, y lo dije con una seguridad que no dejaba espacio a preguntas. Él preguntó qué sorpresa, y yo, con la paciencia que me caracteriza, le dije que tenía que confiar, que era algo especial, que era para nosotros, porque la palabra nosotros anestesia a cualquiera. Lo miré como se mira a alguien que está a punto de arruinarlo todo y necesita ser guiado, y le pedí que se acercara. Él dudó un segundo, pero la curiosidad le ganó, porque Mateo también tiene ego y le gusta creer que yo lo deseo de una forma exclusiva. Entonces le dije lo de las esposas, como un juego, y lo dije tan natural que sería ridículo para él sospechar, porque ¿quién sospecha de su pareja si se supone que son perfectos? Mateo aceptó, y eso, para mí, fue prueba de que él sabe que yo suelo tener razón sobre cómo manejar las cosas. Lo esposé a la cama con calma, cuidando que quedara bien ajustado, porque si vas a hacer algo, lo haces bien. En ese instante yo escuchaba mi propio corazón, pero no por culpa, sino por adrenalina logística, porque yo sabía que se venía el momento delicado. Apenas escuché el cierre metálico, sentí que el plan pasaba de teoría a ejecución. Y fue entonces cuando, como si el destino estuviera empeñado en que yo tuviera que ser la adulta, Diego salió de debajo de la cama. No fue una escena sexy ni nada de lo que la gente imagina, fue una emergencia de gestión, una prueba de reflejos. Diego corrió hacia la salida como si fuera un ladrón, y yo lo habría frenado si hubiera tenido tiempo, pero la prioridad era Mateo, no Diego. Porque Mateo, al ver eso, empezó a gritar como un loco desquiciado, y lo digo así porque no hay otra forma de describir a un hombre que convierte un problema en un espectáculo. Yo vi su cara enrojecida, sus ojos fuera de sí, esa energía de voy a hacer algo, que después quieren justificar con me cegó la traición. Y, sinceramente, yo no iba a permitir que se lanzara por el departamento a perseguir a Diego o a romper cosas o a lastimarse. Yo no iba a ser responsable de un accidente provocado por su incapacidad de regularse. Si él no sabe controlarse, alguien tiene que hacerlo por él, y esa alguien era yo. Ahí fue cuando tomé la decisión más lógica de toda la tarde, asegurar que no pudiera desatarse y correr detrás de Diego. Yo agarré las llaves, que estaban en la mesa de noche, y pensé en lo obvio: si las llaves se quedan aquí, él en cualquier momento me las arranca, se suelta, y esto se vuelve violencia doméstica, porque un hombre alterado siempre cruza límites. Así que fui a la ventana, la abrí, y tiré las llaves hacia el tráfico de la avenida principal. Lo hice por el bien de ambos, porque yo prefería que se dañara un objeto a que se dañara una persona. Mateo empezó a gritar más fuerte, diciendo cosas incoherentes, y yo me mantuve firme porque alguien tenía que ser el cerebro en esa habitación. Él llamaba infidelidad a lo que claramente era una situación más compleja que su vocabulario emocional no alcanza a procesar. Yo le expliqué que no era que yo le fuera infiel, era que él no entiende que yo estaba gestionando un conflicto que él habría convertido en tragedia. Le dije que, si él no tuviera ese carácter tan explosivo, yo no habría tenido que tirar las llaves, lo cual es una conclusión directa y difícil de refutar. Él seguía gritando, pero a mí los gritos no me convencen de nada, los gritos son un recurso de quien no tiene argumentos. Yo intenté que respirara, que se calmara, que entendiera que su reacción era el verdadero problema, y lo hice con una calma que cualquiera debería agradecer. Pero Mateo, en lugar de valorar que lo estaba protegiendo de sí mismo, decidió tomarlo como una ofensa personal. Y ahí fue cuando entendí que el quiebre no era Diego, ni las esposas, ni las llaves, era la incapacidad de Mateo para aceptar que, en una crisis, la que piensa soy yo. Cuando terminó ese primer quiebre, yo ya estaba agotada de tener que explicar lo obvio. Él estaba esposado, gritando, y yo estaba de pie con una serenidad que él interpretaba como crueldad, cuando en realidad era control. Yo no iba a pedir perdón por evitar una pelea, porque eso sería premiar su impulsividad. Yo no iba a decir, lo siento, por haber manejado una situación que él claramente no podía manejar, porque entonces la próxima vez él aprendería que puede explotar y yo igual lo consuelo. Si él quería que esto se resolviera, tenía que bajar el tono, reconocer que su reacción era excesiva y confiar en mi criterio, pero obviamente eso era demasiado pedirle. Y así fue como se estableció el nuevo escenario, yo con la razón, él con el berrinche, y el mundo listo para juzgarme como siempre, porque a la gente le cuesta aceptar que hay mujeres que no se dejan arrastrar por el caos. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice,
O sea que lo esposaste, dejaste que tu amante saliera como rata y encima tiraste las llaves a la avenida. Eso no es gestión, eso es secuestro con excusa barata y una traición de manual. Respuesta de la OP. Secuestro dice, como si yo hubiera hecho esto por diversión y no porque estaba evitando una tragedia causada por un hombre fuera de control. A ustedes les encanta inventarse delitos para sentirse moralmente superiores, pero nadie habla de que Mateo estaba gritando como desquiciado y que cualquier cosa pudo terminar peor. Yo tomé una decisión práctica, y si a ti te cuesta entenderlo es porque piensas con emociones, no con lógica. Usuario Anónimo 2 dice, tu novio llega a su casa y tú lo conviertes en una trampa, lo humillas y lo dejas sin salida, no eres brillante, eres peligrosa y manipuladora, y encima te haces la víctima. Respuesta de la OP, qué conveniente que uses palabras como, humillar, cuando el que se humilló solo fue él con su show de gritos. Yo no soy peligrosa, lo peligroso es normalizar que un hombre alterado crea que tiene derecho a reaccionar como animal y que la mujer se quede quieta mirando. Si te parece manipulación que yo prevenga una pelea, entonces lo tuyo es una obsesión por culpar a la mujer porque sí, y eso habla más de ti que de mí. Actualización 1. Ha pasado un día desde la última actualización y sigo sin poder creer la cantidad de drama que Mateo fue capaz de generar solo porque yo hice lo correcto. Esa noche fue interminable, porque él se quedó horas encadenado y yo, honestamente, no iba a correr a resolverle nada mientras me gritaba con ese tono agresivo. Yo no premio berrinches, y menos en un hombre adulto que debería saber regularse. Él me exigía que llamara a un cerrajero como si fuera mi obligación inmediata, como si yo no hubiera sido la que evitó que saliera corriendo detrás de Diego y se metiera en una pelea. En lugar de pedirme las cosas con respeto y reconocer que su reacción era desproporcionada, siguió elevando la voz y actuando como si yo fuera su enemiga. Yo intenté mantener la casa en calma, aunque era imposible porque su escándalo llenaba el departamento como humo. Me pedía las llaves de las esposas y yo le repetí, con una paciencia que ya quisiera cualquiera, que el problema no eran las esposas sino su incapacidad para procesar una sorpresa con madurez. Él no quería escuchar, solo quería ganar, y ese es el patrón de siempre. Mateo no debate para entender, debate para imponerse. Me decía que lo soltara, ya, y yo le respondía que si quería cooperación tenía que bajar el tono, porque yo no negocio con gritos. Entonces él empezó a victimizarse, diciendo que yo lo estaba castigando, cuando en realidad yo estaba poniendo un límite básico. Si él entiende que con violencia verbal no consigue nada, tal vez aprende algo útil. Pasaron las horas y yo me mantuve firme, porque si yo cedía en ese momento él iba a usarlo como precedente para el resto de la relación. De repente, la narrativa se convirtió en, Valeria me dejó esposado, como si yo lo hubiera hecho sin su consentimiento, cuando él aceptó las esposas porque confió, y eso también es responsabilidad de él. Mateo insistía en que llamara a alguien, pero yo no iba a exponerme a un cerrajero a medianoche, ni a gastar dinero porque él decidió gritar como si estuviera en un estadio. Yo me senté en la sala, respiré y pensé que lo mejor era dejar que se calmara por agotamiento, porque a veces la gente solo entiende cuando se queda sin energía para seguir peleando. Pero Mateo seguía, y cada grito era más absurdo que el anterior. En un punto me di cuenta de que, si yo no tomaba otra decisión logística, esto se iba a convertir en una escena que iba a afectar la relación con vecinos y administración del edificio. Yo soy consciente de la reputación, y no me gusta que nos vean como la pareja problemática, porque hasta ese momento éramos los de todo perfecto. Entonces, para no escalar más el escándalo, pensé en la opción más práctica, llamar a alguien que tuviera autoridad emocional sobre él. Y sí, eso significa su madre, aunque me cueste admitirlo, porque yo sabía que Mateo, con ella, cambia el tono. No fue porque yo necesitara ayuda, fue porque él necesitaba a alguien que lo obligara a escuchar. A mí me parecía ridículo tener que involucrar a terceros, pero Mateo se empeñó en llevarlo ahí. Cuando llamé a su madre, le expliqué la situación de manera objetiva, sin adornos, porque yo no soy de exagerar. Ella, desde el primer segundo, asumió que su hijo era la víctima, como si una madre pudiera ser imparcial en algo así. Me preguntó por qué estaba esposado y yo le dije que había sido parte de una sorpresa y que el problema real era su reacción. Ella me respondió con ese tono de superioridad moral que las madres adoptan cuando creen que están corrigiendo a la novia, y yo sentí que me estaba juzgando sin entender el contexto. Le dije que viniera con el duplicado de la casa, porque obviamente yo no iba a ir a buscarla, y ella aceptó, pero desde ahí yo ya sabía que iba a venir a atacarme. Y lo peor es que Mateo, al escuchar que venía su madre, se puso aún más escandaloso, como si estuviera buscando testigos para su teatro. Cuando su madre llegó, venía con una energía de rescate, como si Mateo estuviera en un naufragio, cuando él estaba en una cama de diseño en un departamento precioso. Entró y fue directo a él, ignorándome, como si yo fuera invisible, y eso me pareció una falta de respeto enorme porque la casa también es mía. Ella empezó a decir que esto era una locura, que cómo se me ocurría,
y yo le dije que lo que era una locura era que Mateo no pudiera controlar su temperamento. Pero ella no estaba dispuesta a escuchar, porque para ella su hijo siempre es un santo, aunque estuviera gritando como un desquiciado el día anterior. Yo vi que la conversación se iba a convertir en un tribunal, y yo no iba a estar en un juicio en mi propia casa. Así que decidí proteger mi paz de la manera más eficiente, me puse los audífonos. Sí, me puse los audífonos porque no pienso perder energía escuchando argumentos sesgados. Ella hablaba, Mateo se quejaba, y yo, en silencio, me concentré en no dejarme contaminar por ese ruido emocional. Me miraban como si yo fuera una monstruo, pero yo estaba siendo la única que se mantenía racional. La madre de Mateo empezó a hacer llamadas, y yo asumí que iba a buscar una solución práctica, pero lo que hizo fue escalarlo de forma innecesaria. Resulta que, como no encontraban forma rápida de abrir las esposas sin la llave, terminaron llamando a los bomberos. En ese momento yo sí me molesté, porque los bomberos no eran necesarios si Mateo hubiera cooperado desde el inicio, y porque yo sabía que eso implicaba daños y espectáculo. Mi cama de diseño no es cualquier cama, y yo no iba a quedarme tranquila viendo cómo entraban a romper cosas por un capricho de rescate. Cuando llegaron los bomberos, yo intenté explicarles que el verdadero problema no era técnico sino emocional, porque Mateo estaba fuera de control desde el inicio. Ellos, obviamente, no estaban ahí para terapia, estaban ahí para cortar metal y salir del paso, y eso me confirmó lo que siempre digo, la gente solo sabe reaccionar, no prevenir. La madre de Mateo se puso detrás de ellos como si estuviera dirigiendo una operación militar, y Mateo seguía actuando como si yo lo estuviera torturando, cuando lo único que estaba pasando era la consecuencia de su falta de control. Los bomberos tuvieron que romper el respaldo de mi cama para poder liberarlo, y yo sentí una mezcla de rabia e incredulidad porque eso era un daño material directo provocado por su terquedad. Si él se hubiera calmado y hablado como adulto, nada de eso habría pasado. Pero claro, es más fácil culparme a mí. Después de que lo liberaron, yo esperaba, mínimo, un reconocimiento por haber evitado que se fuera a pelear con Diego y por haber sostenido la situación sin convertirla en una tragedia mayor. En lugar de eso, Mateo se levantó, se vistió con esa cara de indignado teatral, y se fue con su mamá sin siquiera darme las gracias. Ni un ok, entiendo, ni un lo manejaste como pudiste, nada, solo la retirada dramática de un hombre que no soporta perder un debate. Su madre se fue mirándome como si yo fuera una villana, cuando lo único que hice fue poner límites. Y yo me quedé con una cama rota, un departamento lleno de tensión y la sensación de que Mateo estaba decidido a castigarme por no seguirle el juego. Más tarde, me escribió diciendo que quería el divorcio, y honestamente me dio risa porque es una táctica obvia para no admitir que tuve razón al tirar las llaves por la ventana. Es el típico movimiento de alguien que se queda sin argumentos, amenaza con irse para que tú te arrodilles. Pero conmigo eso no funciona, porque yo no negocio bajo chantaje emocional. Su falta de reconocimiento a mi lógica me parece un ataque personal, una manipulación, una manera de querer reescribir la historia como si yo fuera la mala. Yo sigo convencida de que, si él no tuviera ese carácter explosivo y esa necesidad infantil de ganar, nada de esto habría escalado. Y ahora el problema no es lo que pasó, el problema es que él pretende que yo me disculpe por haber evitado una pelea. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: te pusiste audífonos mientras tu novio estaba esposado y llamaste a la mamá como si fuera su niñera, no eres racional, eres cruel y controladora, y encima te crees la heroína. Respuesta de la OP. Cruel es que un adulto grite horas como si estuviera poseído y pretenda que yo corra a resolverle todo mientras me falta el respeto. Yo me puse audífonos para no entrar en su juego y porque no voy a discutir con alguien que solo sabe elevar el tono. Y si llamé a su madre fue porque él estaba tan fuera de sí que necesitaba a alguien que lo hiciera entrar en razón, así que si quieres culpar a alguien por la llamada, culpa a su incapacidad de calmarse. Usuario anónimo 2 dice: lo que hiciste tiene nombre, abuso. Lo amarras, lo dejas ahí, rompen tu cama por tu estupidez y todavía esperas, gracias, ojalá el divorcio sea real y te denuncien. Respuesta de la OP. A ustedes les encanta lanzar palabras grandes para sonar contundentes, pero no saben ni lo que significa abuso, solo repiten lo que les sirve para atacarme. Mateo aceptó las esposas, y si se quedó horas fue porque decidió comportarse como un niño agresivo en vez de hablar con respeto. Lo de la cama rota es consecuencia directa de su terquedad y de una madre que vino a hacer show, así que no me vengan con amenazas legales para tapar que no tienen argumentos reales. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y el silencio de Mateo sigue siendo la prueba más clara de que no tiene cómo sostener su versión sin quedar en ridículo. Yo me quedé en el departamento porque alguien tiene que mantener la vida funcionando, aunque él haya decidido huir con su mamá como si fuera un adolescente castigado. La cama rota quedó ahí como un monumento a su dramatismo, y cada vez que la veía me daban más ganas de no ceder ni un centímetro. Porque si yo pago las consecuencias de sus reacciones,
entonces él aprende que puede destruir cosas y aún así tener razón, y yo no vivo bajo esa lógica. Además, en una relación, quien abandona el hogar pierde autoridad moral automáticamente, y eso Mateo debería saberlo. En estos días me puse a pensar con claridad, no con sentimentalismos, y llegué a una conclusión obvia: este mes yo no tenía por qué pagar la renta. No porque yo no pueda, sino porque el dueño del edificio también tiene responsabilidad indirecta cuando diseña un lugar con ventanas tan cómodas para tirar llaves hacia la avenida. Suena gracioso cuando lo digo así, pero si lo analizas, es un tema de seguridad. Si una ventana permite que un objeto clave desaparezca en segundos, es un riesgo para cualquier familia. Yo no inventé que vivimos en un quinto piso, yo no inventé el tráfico allá abajo, yo solo utilicé el recurso disponible para evitar una pelea. Entonces, en términos de prevención, el edificio falla. Y si falla, no me corresponde a mí asumir sola el costo. También entendí que no iba a ir detrás de Mateo para rogarle, porque esa dinámica de persecución solo alimenta su ego. Si él quiere el divorcio, que lo pida de frente, con argumentos, no con berrinches por mensaje. Yo le escribí de forma breve, diciéndole que estaba dispuesta a conversar cuando bajara la intensidad y reconociera que su reacción fue desproporcionada. No me respondió, lo cual es la típica violencia pasiva de alguien que se queda sin palabras. Entonces decidí que el siguiente paso lógico era obligarlo a definirse sin que me use como saco de boxeo emocional. Y por eso no pagué la renta, porque si él quiere actuar como soltero, entonces que sienta lo que implica desentenderse del hogar. A los pocos días apareció un mensajero en la puerta, con una actitud rara, como si viniera a recoger restos de un naufragio. Traía una nota de Mateo, fría, distante, pidiendo sus cosas como si yo fuera una bodega. Ese detalle me molestó más de lo que debería, porque demuestra que él está decidido a deshumanizarme para sentirse víctima. Yo no soy una caja de mudanza, y nuestras cosas no se reparten como si esto fuera un trámite sin historia. Además, me pareció cobarde mandar a un mensajero, porque un hombre que se cree tan maduro debería poder mirarme a la cara. Pero claro, es más fácil mandar a un tercero y luego decir que él intentó y que yo fui la difícil. Yo empecé a empacar algunas cosas, no por obedecer, sino para evaluar qué estaba dispuesto a reclamar. Había objetos que yo había comprado, cosas que yo organicé, detalles de hogar que yo sostuve, y él pretendía llevárselos como si fueran su derecho automático. Me di cuenta de que, si yo le entregaba todo sin condiciones, él iba a salir de esto sintiéndose ganador y yo quedaría como la culpable obediente. Así que tomé una decisión que para mí es completamente razonable: le devolví las cajas vacías. No fue por capricho, fue por justicia. Si él quiere cosas, primero tiene que reconocer el daño que me hizo con su show, con su madre invadiendo, con los bomberos rompiendo mi cama, con su amenaza de divorcio. No se puede exigir mientras estás castigando. El mensajero me miró como si yo fuera irracional, pero yo lo vi como un simple operador logístico, no como un juez. Cerré la puerta y sentí un alivio enorme, porque por primera vez en la semana yo estaba marcando un límite concreto. Mateo no puede dictar condiciones desde la comodidad de la casa de su mamá. Si quiere recuperar pertenencias, que venga, que hable, que se disculpe por su reacción desproporcionada, y que deje de usar el silencio como herramienta de control. Yo no iba a ceder porque él apretara el botón del chantaje y esperara a que yo corriera a complacerlo. Esa táctica funciona con mujeres que tienen miedo, no conmigo. Como parte de mi necesidad de sostener una narrativa coherente, intenté hablar con Diego, porque él fue testigo del origen del problema, y en teoría, debería entender que la situación se descontroló por la reacción de Mateo. Yo lo busqué no para retomar nada, sino para que confirmara lo obvio, que Mateo se alteró de forma exagerada y que yo actué para evitar una pelea. Le escribí de manera directa, pidiéndole que me dijera que yo hice lo correcto. Él no contestó al inicio, y eso me molestó porque me pareció un acto de cobardía. Si vas a participar en un escenario, al menos ten la decencia de respaldar la parte racional. Pero Diego, al final, sí contestó, y lo que dijo fue una decepción. Diego me dijo que estaba loca y que no quería volver a verme. Así, sin matices, como si yo fuera una amenaza, cuando el que salió corriendo fue él. Lo leí varias veces porque me parecía absurdo, y ahí entendí algo. La gente prefiere llamar loca a una mujer firme antes que aceptar que se equivocaron o que son incapaces de enfrentar una conversación. Su respuesta no prueba nada sobre mí, prueba que él no tiene carácter para sostener lo que empezó y que, ante la presión, se lava las manos. Si Diego estuviera en paz con su propia participación, podría reconocer que yo manejé el conflicto de forma brillante, pero como él es débil, proyecta. Y encima se desaparece, porque así es la gente cuando ve una verdad que no le conviene. Con ese rechazo, yo confirmé que tenía que hacer que Mateo entendiera por escrito lo que se negaba a aceptar emocionalmente. Entonces redacté un documento de 10 páginas, porque cuando alguien no entiende con palabras simples, hay que estructurarlo.
En ese documento expliqué por qué lo que él llama infidelidad fue en realidad un experimento social para probar su confianza, su capacidad de sostener la relación sin reaccionar como impulsivo. No era un engaño, era una evaluación, y él falló la prueba estrepitosamente. Le describí cómo su reacción causó todo: la intervención de su madre, el daño a la cama, el escándalo, el intento de divorcio. Le expliqué que yo tiré las llaves por prevención, no por maldad. Y le dejé claro que, si él fuera emocionalmente competente, podría agradecer que yo lo protegiera de hacer una estupidez. Se lo envié con la esperanza de que, al leerlo, se calmara y entendiera. No como un gesto romántico, sino como una corrección. Mateo no me contestó, y ese silencio fue lo más insultante de todo porque es una forma de violencia pasiva, una manera de decir, no te reconozco. Yo sé identificar tácticas cuando las veo. Si él no responde, intenta que yo dude, intenta que yo me desgaste, intenta que yo me quiebre. Pero conmigo no funciona, porque si él no responde, es porque no tiene argumentos para ganarme este debate. Es matemática básica. Si tuviera cómo refutarme, lo haría, porque le encanta sentirse moralmente superior. Su silencio es derrota. Esta semana también recibí un mensaje del dueño del edificio preguntando por la renta y yo le respondí con firmeza que estaba en un conflicto doméstico derivado de condiciones estructurales del departamento. Le dije que había habido una situación de seguridad y que, hasta que no se evaluara, yo no pagaría. Obviamente, él intentó hablarme como si yo fuera una inquilina problemática, y yo le recordé que la seguridad también es parte del contrato, aunque la gente finja que no. Me advirtió de consecuencias, y yo me quedé tranquila, porque no pienso ceder por amenazas. Si el mundo funcionara con lógica, este tipo de argumentos serían normales. Pero como el mundo prefiere la comodidad a la razón, me toca insistir. Ahora estoy esperando a que Mateo se canse de su orgullo y regrese a pedirme perdón de rodillas por haberme obligado a tirar esas llaves. Y si no vuelve, igual quedará claro que él eligió su ego por encima de una relación que yo mantuve a flote durante 5 años. Yo hice lo que tenía que hacer para evitar una pelea y para demostrar algo fundamental, que sin mi gestión, Mateo se descontrola y arruina todo. Lo que venga después será consecuencia de su incapacidad de aceptar que yo tenía razón desde el inicio, y eso, por más que me quieran culpar, no lo pueden cambiar con opiniones. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, no pagar la renta porque, la ventana facilita tirar llaves, es el argumento más delirante del planeta. Estás hundiéndote sola y todavía te crees estratega. Respuesta de la OP, delirante es que ustedes piensen que la seguridad no importa y que todo se resuelve diciendo, paga y ya. Yo estoy señalando una cadena lógica de causas y consecuencias, pero claro, como no les conviene porque desmonta el cuento de que yo soy la villana, lo llaman delirio. Si un edificio tiene fallas que permiten pérdidas críticas en segundos, eso se discute, no se traga. Que a ti te falte capacidad de análisis no significa que yo esté equivocada. Usuario anónimo 2 dice, mandaste cajas vacías, acosaste al amante para que te valide y escribiste un ensayo de 10 páginas sobre tu experimento social, eres una caricatura y Mateo debería pedir orden de alejamiento. Respuesta de la OP, acosar es una palabra grande para describir a alguien que exige claridad, pero ustedes siempre inflan términos para sonar contundentes. Yo no busqué validación por necesidad, busqué confirmación de hechos, que es distinto, y si Diego huyó es porque no soporta la responsabilidad. Y lo del documento fue necesario porque Mateo es experto en tergiversar, así que yo dejé todo escrito para que no pudiera manipular. Si a ti te molesta que yo documente la verdad, es porque prefieres versiones cómodas. Actualización 3. Han pasado 2 años desde la última actualización y, aunque la gente insiste en contar mi historia como si fuera una caída, yo la veo como una prueba de resistencia ante un sistema diseñado para premiar al que finge calma y castigar al que dice verdades incómodas. Después de esa semana, las cosas se fueron encadenando como dominó, pero no porque yo estuviera equivocada, sino porque nadie quiso asumir la parte que le correspondía. Mateo siguió sin responder durante meses, y su silencio se transformó en una campaña sutil para pintarme como la loca de la historia. Yo me enteraba por terceros de lo que decía, de cómo presentaba todo como si yo hubiera sido una amenaza, cuando el único que gritó y perdió el control fue él. Y lo más impresionante es cómo la gente se traga el relato del hombre, tranquilo, aunque sea el mismo que arma escándalos cuando algo no le conviene. El tema de la renta, por supuesto, no se resolvió con lógica, se resolvió con burocracia, como todo lo injusto. El dueño del edificio no quiso discutir seguridad ni condiciones estructurales, solo quiso dinero, y empezó a mandar notificaciones y amenazas legales como si eso fuera un argumento. Yo respondí todo con documentos, porque yo siempre he sido coherente. Si Mateo quería papeles, yo también sé jugar ese juego. Pero el sistema no está hecho para quien piensa, está hecho para quien paga y se calla. Así que el conflicto escaló y, aunque yo ganaba moralmente, en el papel, las cosas iban para otro lado,
porque el papel no entiende contexto. Y ahí empezó mi primer problema serio. El departamento dejó de ser un hogar y se convirtió en un campo de batalla administrativo. En medio de eso, Mateo avanzó con el divorcio, y lo hizo como hacen los cobardes, rápido, frío y acompañado por su madre como si fuera su abogada emocional. Yo fui a las citas y escuché a Mateo hablar de mí como si yo hubiera sido una tragedia que él sobrevivió, y me pareció una actuación mediocre. Me acusaba de cosas con palabras grandilocuentes, y yo lo miraba pensando que todo esto se podría haber evitado si él hubiera tenido la madurez de aceptar que yo actué por prevención. Pero él no buscaba resolver, buscaba ganar, y eso es lo que más me decepcionó, que prefiriera una victoria narrativa a una conversación real. Firmamos, se cerró, y él se fue con esa cara de mártir satisfecho, como si el divorcio fuera una medalla. Después vino la parte más absurda. Mi nombre empezó a circular entre inmobiliarias y administradores como si yo fuera un riesgo. No porque yo rompiera cosas, no porque yo destruyera propiedades, sino porque yo no me dejé intimidar por notificaciones y porque yo discutí lo que para mí era discutible. Las inmobiliarias, en vez de evaluar hechos, funcionan por chisme y reputación, y de pronto me encontraba con que me pedían depósitos ridículos o me rechazaban sin explicación. Yo lo llamo veto, porque es exactamente eso, una forma de castigar a alguien por no obedecer. Y mientras tanto, Mateo rehacía su vida como si nada, como si no hubiera sido él quien provocó el colapso con su reacción desproporcionada. Esa injusticia me acompañó como un ruido constante. Con el tiempo, por una combinación de deudas, pleitos y la necesidad de seguir moviéndome, terminé viviendo en un hostal. Y sí, suena dramático cuando lo digo así, y sé que la gente se alimenta de esa imagen como si fuera una lección para mí. Pero la realidad es que yo no me rendí, yo solo me negué a doblarme ante un mundo que exige que te disculpes incluso cuando tu lógica era impecable. El hostal no es el fin, es un tránsito, aunque claro, a los ojos de cualquiera que no sabe pensar, es caer. Yo convivía con extraños, escuchaba historias mediocres, y aún así yo seguía siendo yo, una mujer que no se traga narrativas ajenas. A veces me miraban raro cuando yo defendía mi punto de vista, pero eso pasa cuando estás rodeada de gente que confunde sumisión con madurez. Lo de Mateo fue lo más irritante porque no solo siguió adelante, sino que se volvió a casar. Y aquí viene lo que parece chiste pero no lo es, su nueva esposa, por lo que me contaron, es cerrajera. Una cerrajera. Es decir, un oficio literalmente construido alrededor de llaves, cerraduras y abrir lo que otros cierran. ¿De verdad alguien me quiere convencer de que eso no es un mensaje? Para mí fue un insulto directo, una falta de respeto a nuestra historia, como si él hubiera elegido a propósito a alguien que simboliza lo que yo le hice. Y lo peor es que la gente lo contaba como anécdota graciosa, como si yo fuera el memé de la llave. Nadie se preguntó por qué él necesitaba esa clase de simbolismo para sentirse ganador. Eso es obsesión, no superación. Diego desapareció del mapa, lo cual no me sorprende porque su estructura emocional siempre fue la de un cobarde funcional. Yo intenté, en algún punto, ubicarlo para cerrar el ciclo y dejar claro que él también tenía responsabilidad en cómo se desató todo. No porque yo lo necesitara, sino porque me gusta que las cosas queden claras. Pero él se esfumó como quien huye de una conversación, y yo interpreté eso como confirmación de que sabía que yo tenía razón y no soportó sostenerlo. La gente no huye de lo falso, huye de lo que les confronta. Así que, para mí, su desaparición fue casi una admisión tácita, aunque los demás quieran pintarlo como me dejó por loca. No, él huyó porque no pudo. Y luego, como si el universo tuviera sentido del humor barato, me pasó algo que me dio rabia por lo simbólico. El mes pasado me quedé encerrada en el baño de un restaurante. No fue mi culpa, fue un mecanismo defectuoso, pero claro, la vida siempre encuentra formas de probarte. Empecé a pedir ayuda y un empleado se acercó con un tono condescendiente, como si yo fuera una niña atrapada, y eso me prendió una indignación automática. Le dije que no me hablara así, que yo sabía perfectamente lo que estaba pasando, que solo necesitaba que abriera la puerta sin ese aire de superioridad. Él me respondió algo que sonó a burla, y yo elevé la voz porque no pienso permitir que me humillen, ni siquiera en un baño. El empleado, en lugar de ayudar con eficacia, se ofendió por mi tono, como siempre hace la gente que no sabe debatir. Y aquí viene el karma poético más absurdo, me dejó encerrada toda la noche. No porque no pudiera abrir, sino porque decidió castigarme, como si él fuera juez de mi carácter. Pasé horas ahí, con rabia, con frío, escuchando cómo el restaurante se vaciaba, y pensando en lo irónico que es que el mundo siempre prefiera castigar a la mujer firme en vez de corregir al incompetente. Al día siguiente me sacaron y la gente actuó como si fuera una historia graciosa, como si yo me lo hubiera buscado. Yo no me lo busqué, yo solo exigí respeto, y la gente no tolera eso cuando viene de alguien que no se deja bajar la cabeza. Desde entonces, mi vida se volvió más solitaria, no porque yo haya fracasado,
sino porque la mayoría de personas prefiere alejarse antes que admitir que mi lógica lo supera. Yo sigo convencida de que el mundo está lleno de gente que no sabe sostener una conversación sin volverse emocional o vengativa. Mi aislamiento no es derrota, es consecuencia de no ceder. A veces pienso en Mateo y en cómo convirtió una situación manejable en un divorcio y un circo, y me da una mezcla rara de enojo y claridad. Él no quería una compañera, quería una mujer que se disculpara aunque él estuviera mal. Y yo no nací para eso. Así que aquí estoy, 2 años después, en un hostal, con una historia que la gente cuenta como advertencia, cuando en realidad debería ser un ejemplo de lo que pasa cuando una mujer se niega a aceptar versiones mediocres. Mateo está casado con su cerrajera y cree que eso lo hace gracioso, Diego está escondido de su propia cobardía, y yo sigo sin pedir perdón por haber pensado rápido en un momento crítico. Lo único que lamento es que el mundo premie tanto la comodidad emocional que la gente prefiera verme como villana antes que aceptar que, si Mateo hubiera sido maduro, nada habría escalado. Y aunque hoy tenga problemas materiales y sociales, yo me mantengo en mi punto, porque ceder sería admitir que ellos tenían derecho a tratarme como si mi criterio no valiera. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, 2 años después y sigues escribiendo novelas para justificar que arruinaste tu vida por no admitir que fuiste infiel y abusiva, lo del hostal no es resistencia, es consecuencia. Respuesta de la OP. Consecuencia de un sistema que premia al que se hace la víctima y castiga al que expone incoherencias. Sí, eso es exactamente. A mí no me arruinó nada una decisión puntual, me afectó la cadena de gente mediocre que prefirió castigarme antes que admitir que Mateo se descontroló y que Diego huyó. Si tú quieres reducir todo a una etiqueta cómoda es porque te da miedo pensar en matices, y eso es tu limitación, no la mía. Usuario anónimo 2 dice, la esposa cerrajera no es un mensaje, es que Mateo encontró a alguien normal. Tú no eres firme, eres insufrible, y lo del baño demuestra que hasta un desconocido prefirió dejarte encerrada antes que escucharte un minuto más. Respuesta de la OP, normal para ustedes es alguien que se deja tratar como objeto y sonríe mientras le pasan por encima, así que gracias por confirmar el estándar tan bajo con el que operan. Lo del baño demuestra exactamente lo que digo, la gente se ofende cuando una mujer exige respeto y entonces reacciona con castigos infantiles, como ese empleado que decidió vengarse en vez de hacer su trabajo. Si tu conclusión es que yo merecía que me dejaran encerrada, entonces eres parte del mismo problema que luego finge sorpresa cuando el mundo se vuelve injusto.